Buenas tardes. Hoy viernes tenemos una entrevista con Francisco Marín Castro. Francisco es conocido como periodista, pero es sociólogo de formación, entiendo, en la Universidad de Chile. Fuiste director del Ciudadano hasta el año pasado, 2023. Y hoy vamos a sacarle partido a una faceta tuya que es de escritor. Porque mañana sábado se realiza el lanzamiento de este libro que se llama El asesinato de Pablo Neruda, motivo, oportunidad, encubrimiento y arma homicida. Hola Pancho, ¿cómo estás? Hola Catalina, mucho gusto estar aquí contigo y con el equipo de Piensa Prensa. Un honor. Oye, gracias por aceptar porque además vienes de fuera de Santiago, hay mucho que hacer. Mira, la verdad el tema para nosotros es muy interesante e importante, porque como Piensa Prensa, nuestra línea editorial son derechos humanos, y estamos pronto a comenzar el ciclo que tiene que ver con la conmemoración de los 51 años del golpe militar. Y este libro claramente está vinculado directamente con estos hechos sucedidos en la época, no solamente a Pablo Neruda, sino que como un modus operandi, ¿no? Cuéntame un poco cómo te metes en esta temática, porque hay muchas, digamos, y este era bastante, uno podría haber pensado que estaba lista como arista, dado que estamos hablando de un premio Nobel nacional. Bueno, yo, trabajo en el tema de los derechos humanos, mucho tiempo, estoy vinculado por muchas razones a la investigación en derechos humanos y simplemente, desde el año 2002 soy corresponsal de la revista Proceso de México y esta revista me permitió poder empezar a publicar un montón de temas que en Chile me era difícil publicar. Y empecé a sacar algunos reportajes sobre la muerte de Salvador Allende porque a propósito del centenario de su nacimiento, el año 2008, publiqué un artículo que ponía en duda la versión oficial del suicidio y de ahí en adelante empecé a investigar mucho más y salió también justo ese mismo año un informe de metaanálisis forense del doctor Rabanal que daba cuenta de que Allende tenía 2 disparos de 2 armas distintas. Entonces me metí mucho en este tema de la muerte de Allende y a propósito de eso, un amigo sanantonino, Cosme Caracholo, pescador artesanal, luchador, un día me llama, un día de fines de abril del 2011, y me dice, Pancho, estoy con el chofer de Neruda y me dice que lo mataron. Yo estaba tranquilo en mi Manuel casa. Araya. Sí, Manuel Araya. Estaba con Manuel Araya, así que, haciendo la corta, me fui 2 días después a San Antonio, lo entrevisté. Y al publicarse la nota, pocos días después quedó como un poquito de impacto mundial y medios de todo el planeta replicaron la información, la versión del chofer en lo sustancial sostenía que Neruda, no estaba para morir, que estaba en estado como bastante saludable, que había un avión enviado por el gobierno mexicano que lo esperaba en el aeropuerto Pudahuel, que tenía que salir al día siguiente de su muerte, digamos, de lo que fue su muerte, pero que no pudo viajar porque le inyectaron algo en el estómago cuando Araya y Matilde, la viuda, la entonces esposa de Neruda, estaban en Isla Negra y entró alguien a la habitación, le puso esta inyección se agravó inmediatamente. Neruda llamó a Matilde y a Manuel Araya a Isla Negra, volvieron rápidamente, lo vieron afiebrado. A Manuel Araya le pidieron que fuera a comprar un supuesto remedio que no tenían, y en el camino lo interceptaron, lo secuestraron, le dispararon en una pierna, después lo llevaron al Estadio Nacional, y pocas horas después, a las 22:30 de ese domingo 23 de septiembre, 12 días después del golpe militar, moría Pablo Neruda. Entonces, claro, eso fue como el primer reportaje, el primer impacto, y todo el resto del camino hasta llegar a este libro ha sido la investigación del caso. He publicado muchos reportajes en Proceso de México y también en 2012 en coautoría saqué el libro El doble asesinato de Neruda. Pero a este libro le tengo un cariño muy especial, puesto que considero que es una investigación muy completa y al mismo tiempo revela muchas cosas absolutamente desconocidas. Entre ellas, contiene los informes de las universidades que formaron parte del panel de expertos del caso Neruda, cuya última reunión fue el año 2023 y cuyo informe hasta ahora no se conocían. Claro, esta investigación
fue cerrada supuestamente en diciembre de 2023 y fue reabierta este año en febrero, Sí. a raíz de este tipo de informes, de estos informes existentes. Pancho, tú cuentas todo esto. Hubo el año pasado algunos espacios, El País, La Nación, Página 12, de otros países que publicaron esta aparición del Clostridium botulinum, ¿cierto? La cepa Alaska, que decían que efectivamente se conocía por este tipo de casos. ¿Por qué en Chile no pasó nada? ¿Qué explicación te daban a ti, además en ese momento todavía vinculado a un medio? ¿Qué ocurre? O sea, el tema es el de la cepa Alaska E43 y de la existencia de fragmentos de esa bacteria en un molar. Sí se publicó en todas partes y es un caso como conocido. El tema es que un tema muy extraño, como todo es muy extraño en este caso. El mismo día que se entregó el informe del panel de expertos, el 15 de febrero del 2023, hubo un científico que formaba parte de este panel, que era el matemático Charles Brenner, que dio una entrevista al New York Times y en la que señalaba así que realmente que el panel no pudo comprobar mucho, que si bien es cierto se encontró esta bacteria en un molar y que tenía carácter de endógena, es decir, que fue contraída en vida, no fruto de la contaminación post-mortem, esto no demostraba nada, incluso que podía deberse a que Neruda haya podido ingerir pescado podrido. Algo así como... Y ese mismo reportaje, firmado por el periodista Jack Nickas, señalaba bueno, que ellos habían tenido acceso a un resumen ejecutivo que más bien avalaba lo que señalaba Brenner. Entonces, bueno, ese es el tema. Entonces, eso como venía del Times, un medio tan prestigiado internacionalmente, en general quedó en la idea, en la opinión pública, que este panel de expertos 2023 no pudo confirmar mayor cosa. Si bien es cierto, se reconoce que está la bacteria, que ha sido ocupada como arma, digamos, química, bioterrorista, no se puede probar el homicidio. Pero el tema es que, bueno, aquí en el libro viene el detalle, pues, o sea, nunca hubo un solo informe, hubo 4 informes, más este resumen ejecutivo al que alude el Times, y después informes posteriores de la perito revisora, ingeniera en genética, microbióloga del Instituto Max Planck, María Paz Weichar, y ella señala que del análisis de los informes de la Universidad de McMaster y de Copenhague, se puede concluir que hubo intervención de terceros en la muerte de Pablo Neruda. Y eso es una exclusiva que viene en este libro, es una información absolutamente relevante y oficial, de la cual no ha salido nada en ningún medio de prensa. Bueno, en este caso sería el primero de ustedes, bueno, viene en este libro el informe. ¿Y qué pasa con el resumen ejecutivo? Que es un resumen que hizo el mismo matemático que le dio la entrevista al Times, que lo entrega y se anexa al expediente, pero no viene con la firma de los científicos de Copenhague y McMaster, que eran las universidades que estaban investigando el caso de Neruda. Entonces, todos creen que ese resumen representa toda la opinión del panel, pero eso no es así, y eso es un error muy grave en el que ha incurrido, bueno, en el fondo yo diría el tribunal, en la medida que no ha sabido manejar esta situación, porque ha permitido que la prensa socialice esta información cuando no se ampara en hechos fidedignos. Sí, la verdad es que llama la atención que se valide la entrega de una persona que compone un equipo multidisciplinario. Estaba mirando que ahí tenemos, bueno, Weishart, que esta doctora que tú comentas, ella tiene una cantidad de títulos y respaldos desde magíster y postdoctorado en Alemania, en Escocia, en distintos espacios, desde Canadá, desde Escocia, realmente Chile. O sea, hay un sinnúmero de profesionales que avalan el trabajo y bastó que uno, de motus propio, desvinculado del grupo de investigación, dijera lo contrario para que entonces se desestimara todo el proceso. Sí, no, y ahí damos a conocer en el fondo la última reunión que hubo del panel, que fue el 15 de febrero, ese mismo día de la entrega de los informes, y una discusión súper fuerte entre el doctor Hendrik Poinar de McMaster y este mismo señor Brenner, el matemático, que no tiene especialidad
en genética ni en microbiología, es un matemático forense, está bien, es una profesión importante, pero para lo que importaba en esta investigación, lo central era la microbiología genética o genética forense. Y entonces, en este caso, era alguien que no había hecho los informes, que se ofreció en un momento determinado para hacer un resumen, pero se tomó, digamos, la libertad de hacer quien informaba la versión oficial del panel y no hubo una sanción de parte del tribunal hacia él, siendo que la ministra encargada, Paola Plaza, había sido muy estricta con todos los peritos para señalarles que había secreto del sumario, que esto se regía bajo el Código del Procedimiento Penal y tenían deber de sigilo. Entonces, la versión con la que quedó el Estado, la prensa y la mayor parte de la opinión pública es lo señalado por este medio y amparándose en Brenner. Así que, bueno, ese es el error que nosotros detalladamente damos a conocer el informe y lo más increíble es que Brenner no entregó su informe matemático, no entregó su informe matemático. Bueno, hay muchas cosas, tampoco podemos así darle a conocer todas, pero ahí está la historia. Pero además, esa es la parte científica, pero bueno, hay mucho más. Pero ahí tú me puedes Vamos a ir a una pausa sí. Y vamos con ese detalle. Ok. Continuamos entonces con esta entrevista a Francisco Marín Castro. Pancho, tú comentas elementos que para cualquiera podrían ser llamativos. Estamos hablando de que hay un panel de expertos, ¿cierto? Con especificaciones muy concretas, no sé, ADN, yo veía ahí antiguo, este matemático específico que se toma la atribución de él mismo entregar una versión libre, ni siquiera su propio informe. Se desvirtúa lo que la doctora de alguna manera que está a cargo, ¿cierto? Weishart propone respecto a toda esta situación, sobre todo tomando en cuenta que esta toxina no va a llegar al cuerpo jamás de forma casual. Una persona que está aislada en un hospital además no iba a comer pescado podrido, digamos, como se plantea así. Pero además tú profundizas en muchos otros elementos que son investigativos. Yo creo que eso también es interesante porque esto no solamente tiene una mirada biológica o científica, sino que además hay un montón de otros elementos que configuran un cuadro. Sí, no, son 13 años de investigación. Sí, en el fondo, hasta que publiqué el primer reportaje que se llamó Neruda fue asesinado, que fue el que determinó la apertura de la investigación judicial con la entrevista a Manuel Araya en Proceso de México el año 2011, la historia era como totalmente distinta. Estaba fundamentalmente basada en las memorias de Matilde Urrutia, que señalaban que en general, y lo que decía la Fundación Neruda, era que Neruda había renunciado a la embajada de Chile en Francia con el objetivo de venirse casi a los cuarteles de invierno y esperar la muerte, sí, y que sufría de un cáncer terminal y que fruto del golpe militar, la muerte del presidente Allende y otros crímenes, el poeta Pablo Neruda le dio pena y como era una persona muy sensible, murió rápidamente días después del golpe. Y bueno, y otras cosas, como que el viaje desde Isla Negra a la Clínica Santa María el 19 de septiembre del 73 había tenido como objetivo, digamos, o se había dado por el hecho de que él se había grabado el 18 de septiembre, tal vez luego de ver televisión el Te Deum y ver a González Videla y tal vez por comer algo, qué sé yo, y se agravó y entonces llegó a la Clínica Santa María y se murió. Y bueno, el certificado decía que Neruda murió por cáncer metastizado, caquexia por cáncer metastizado de próstata, y eso se asumió como verdad, como la viuda en ese momento tampoco dijo mucho, y nadie podía decir nada, porque realmente, bueno, esa se tomó como la versión oficial. Pero a partir del relato de Manuel Araya, que viene en Proceso y qué sé yo, originalmente, uno empieza así a construir un árbol con sus respectivas ramas. Y se empieza a dar cuenta que si uno saca de la ecuación el relato de Araya, igual se puede ir comprobando todas las cosas que él señaló. Por ejemplo,
La inyección. La inyección aparece documentada en los medios de prensa del 24 de septiembre del 73. Incluso el Mercurio de Santiago, la prensa, el diario La Prensa, el Mercurio de Valparaíso. Dan cuenta de esta inyección y dan cuenta también de que fruto de ella sufrió un shock y un infarto y murió. Pero eso se tapa a partir del 25, puesto que el certificado de defunción señala lo que antes dije, o sea que murió de cáncer de caquexia por cáncer de próstata. Y resulta que no tenía caquexia Neruda, nunca tuvo caquexia. Expliquemos el término, ¿no? Para que la gente entienda. Caquexia es un estado de desnutrición extrema que generalmente tienen los enfermos de cáncer terminal y que precede a la muerte. Adelgazamiento. Están en los huesos, así, claro. tan terminal. Y resulta que las fotos mismas que sacó Evandro Teixeira pocos minutos después o pocas horas después de muerto Neruda, lo muestran una persona subida de peso. Incluso en el transcurso de la investigación judicial, el INTA hizo un informe de acuerdo al tamaño del cinturón y otros parámetros que da cuenta que Neruda al momento de morir pesaba entre 89 y 91 kilos. Claramente no estaba en ese proceso. No tenía caquexia. Entonces, bueno, en el libro analizamos un montón de otras cosas, pero es llamativo que el viaje a México y el hecho de que hubiera un avión estaba tapado por la historia oficial. O sea, uno leía en la página web de la Fundación Neruda y en ningún momento decía que Neruda estaba a pocas horas de tomar un vuelo que lo iba a rescatar. Y eso también estaba en libros, está en los libros, por ejemplo, de Gonzalo Martínez Corbalá, el embajador de México. Pero en las memorias de Matilde, que son póstumas, las memorias de Matilde, Mi vida junto a Pablo Neruda, se publican en noviembre del 85 y Matilde había muerto en enero de ese año, 85. Entonces hubo 10 meses para publicar esa cuestión y como que siento que se acomodaron los hechos para validar el tema de que Neruda murió de cáncer. No se menciona, o sea, ahí se dice que Neruda se arrepintió de viajar a México. Y yo le pregunté al embajador Martínez Corbalá, oiga, ¿es cierto que Neruda se arrepintió de viajar a México y que suspendió el viaje? Él dijo, no, yo tuve una conferencia con Manuel Araya y Martínez Corbalá y hablamos los tres, y ellos son testigos clave. Bueno, lamentablemente murió el año pasado mi querido amigo Manuel Araya, que nos hicimos muy cercanos en este proceso, y también falleció hace un tiempo antes el embajador Martínez Corbalá, una grandísima persona. Pero bueno, todo da cuenta, incluso el informe que hicieron los diplomáticos suecos que visitaron a Neruda, que él estaba bien. Están los relatos de cómo él estaba terminando sus memorias junto con su secretario Homero Arce, y Corbalá dice que se la entregaron a él para llevársela y que él, es algo que está bien documentado. Entonces, Neruda estaba súper bien, no estaba en sala de cuidados intensivos, ni mucho menos. Él estaba en un departamento, porque en las clínicas privadas hay distintos tipos de lugares, pero él estaba en un departamento que tenía un hall, su dormitorio con baño, no estaba en un lugar así que estuviera grave. Y si se hubiera agravado repentinamente, lo lógico es que él hubiera sido trasladado a una unidad de tratamiento intensivo, de cuidados intensivos, pues si no estaba nada en una residencial, estaba, se supone, en la principal clínica del país, pero resulta que como que la historia así como que construye que se agravó de repente, que estuvo 24 horas mal, no sé cuántas horas mal, dependiendo de la versión, que Matilde fue dando distintas versiones, y que de repente se murió, sin que nunca haya sido llevado a cuidados intensivos. Entonces, es lo que me dice el doctor Luis Rabanal, con el que escribí el libro sobre la muerte de Salvador Allende. Él, bueno, fue vicepresidente de la Asociación Mundial de Medicina Legal, es una eminencia de la medicina forense, y me dice que en cualquier caso es homicidio, porque si no se le brindó la atención respectiva, es homicidio por omisión, ¿entienden? Pero bueno, hay muchas otras cosas, el libro está pero lleno de antecedentes, le hice un seguimiento muy... ¿A dónde pudo sacarse el Clostridium botulinum, la toxina botulínica que se apareció en el molar de Neruda? Hicimos una investigación súper fuerte en el Instituto Bacteriológico. Constatamos la persona que intervino el bacteriológico el 11 de septiembre de 73. He hablado con amigos que son investigadores, historiadores, periodísticos de los crímenes químicos de la dictadura, y me han dicho que no tenían ni idea que existía este personaje muy extraño y muy de película, así el personaje
no lo voy a comentar ahora, pero también la persona que estaba a cargo de las ampollas de Clostridium botulinum que se resguardaban en el Instituto Bacteriológico, después llamado ISP, Instituto de Salud Pública, el seguimiento de las identidades de esa persona, como una de ellas llegó a trabajar al Instituto Butantan de Brasil, Sao Paulo, que era el que suministró la toxina botulínica con que en el año 1981 fueron asesinados los presos de la cárcel pública, y bueno, así una cantidad, el seguimiento de la inteligencia brasileña a la figura de Pablo Neruda. Y también el libro contiene la transcripción de un audio de Eugenio Berrío, el famoso químico Eugenio Berrío, químico de la DINA, en que alude muy a una situación que podría decirse que es casi con certeza referida al asesinato de Pablo Neruda, de cómo él en 1973 le entrega un paquete a un asistente del general Baeza, que era el jefe de investigación, en realidad el interventor de investigaciones, desde el mismo 11 de septiembre del 73, general de ejército, y después dice, un avión salió y alguien se quedó abajo. Esta historia es de película, voy a vender el guión. Y este audio, que está en un expediente judicial, y también está en el expediente, eso yo lo publiqué en la revista Proceso de México, y ese reportaje, como otros reportajes que yo he escrito en este caso, está anexado al expediente a solicitud del abogado querellante Hugo Pavés del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y él dice, sigan en las pistas al tribunal, porque aquí hay elementos claros que conducen a la participación de Eugenio Berrío en la muerte de Neruda. Nosotros descubrimos así, incluso hay otra línea de investigación dentro de este trabajo que tiene que ver con el área de la metástasis. Porque todos dicen, ya, Neruda tenía cáncer y tenía cáncer metastizado, pero no estaba para morir. Hagamos una pausa y vamos a contar a la gente qué tenía Neruda de verdad. Pregunta en el aire, ¿tenía o no tenía cáncer Pablo Neruda? O sea, puede haber tenido cáncer Pablo Neruda, pero así uno tiene que ser riguroso en estas cuestiones. Pero lo mismo en el caso de Allende. En el fondo hay muchos testimonios de distinto tipo, pero uno tiene que basarse en las pruebas objetivas. Y los antecedentes, digamos, los exámenes que están ingresados en el expediente de la causa, tanto de, por ejemplo, de radiografía a la pelvis o de fosfatasas ácidas, nos dan cuenta de la existencia de un cáncer al menos metastizado. Y bueno, nosotros igual averiguamos en los cuadernos del caso, aparece la ficha de ingreso al Hospital Cochin de París, y ahí se da cuenta, bueno, aparecían unos códigos, entonces estuvimos viendo estos códigos de a qué enfermedades correspondían. Y uno de los dos ingresos era úlcera gastroduodenal y el otro problema estomacal, pero no eran por ingreso por situación de cáncer. Y yo entrevisté al radiólogo que le hizo la telecobaltoterapia o radioterapia a Neruda en el hospital Van Buren de Valparaíso, y él me dice que no tuvo a la vista la biopsia que comprobaría la existencia del cáncer. Entonces, no hay yo lo que les puedo asegurar es que no hay ningún examen en la investigación que dé cuenta que Neruda tenía cáncer metastizado. Pero hay dos informes, uno de los cuales fue preparado por el radiólogo clínico, entiendo, Jorge Díaz, y otro por una anatomopatóloga, a los huesos de Neruda en el transcurso de la investigación judicial, y ahí ellos señalan que sí tenía metástasis, pero en el libro damos a conocer las debilidades de esos informes. Por ejemplo, la anatomopatóloga no consideró el efecto que pudo haber tenido el tratamiento de radioterapia en las lesiones que evidencian los huesos. Ni siquiera mencionó que había tenido ese tratamiento, lo que es una severa irregularidad. Y el del radiólogo es un radiólogo clínico, y un radiólogo clínico ve a vivos, no a muertos. Entonces, no son informes sólidos, pero lo más grave, y hay una irregularidad, es que los querellantes solicitaron las imágenes, las láminas, para hacer exámenes externos a
a esa, digamos, a ese escáner que se recibió en los huesos de Neruda. Y nunca fueron entregados, o sea, para que hubiera examen independiente. Entonces, todo es como muy extraño, pero puedo asegurar que eso, salvo esos 2 exámenes que contienen estos errores tremendos, en todos los exámenes que tiene Neruda estando vivo, incluyendo la radiografía de la pelvis, que es muy importante en caso de determinar metástasis por cáncer de próstata, no tiene ninguna marca de eso. Y como les digo, los exámenes de París tampoco dan cuenta que haya sido atendido por cáncer, sino fue por otras enfermedades que él padecía. O sea, tenemos irregularidades en temas específicos, pero además omisiones concretas como un avión, ¿cierto?, enviado por México para mandarlo, digamos, a este país, y situaciones donde incluso se dice que podrían haber sido alteradas las memorias de la que luego fue su viuda. O sea, hay muchos elementos que dan para estudiar un caso que hoy día está abierto y que está en estudio. Sí, y sobre todo sobre todo que en el fondo damos a conocer, muchas cosas nuevas, y sobre todo lo que damos a conocer los informes de los paneles de expertos que dan cuenta, como le digo, uno de esos informes de la perito revisora da cuenta que del análisis de los informes de McMaster y Copenhague se puede concluir la intervención de terceros en la muerte de Pablo Neruda. Lo que además no sería raro, digamos, al calor de los hechos que se han ido descubriendo en el tiempo. Pancho, este lanzamiento es mañana sábado. Es en la sala máster de la Radio Universidad de Chile, ubicada en... Antonio Vara. Miguel Claro, 509. Claro, 509, tienes razón, Providencia, sí. Metro Manuel Montt. Sí. Tú nos dejas este libro de regalo y nosotros queremos regalarlo a la gente que nos sigue, así que le vamos a pedir a todo el mundo que se inscriba, que suscriba, se dice en estos casos, para ser socio, apoyo de Piensa Prensa. Toda la gente que lo haga durante el día de hoy, vamos a rifar este libro que está increíble, 318, si no me equivoco, páginas, ¿cierto?, de una investigación que está en curso y además firmada por el mismísimo Francisco Marín. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay que apoyar la prensa independiente. Los felicito por el increíble trabajo que realizan y han realizado. Y bueno, qué decir, llamar a la audiencia a colaborar con este importante medio. Muchísimas gracias, Pancho. Muchísimas gracias a todos. Síganos, multipliquen este espacio, compartan esta entrevista. Esto es Piensa Prensa.